Bueno, vamos a meternos en la columna energética. Está con nosotros Martín Castro, que es periodista especializado en energía y también CEO. ¿Te gusta una CEO? Nada. CEO. ¿Cómo te tendríamos que presentar? No, CEO está bien. Vamos CEO. a sí, ya está. Sí, créetela. Bueno, de vacamuerta.ar, ¿sí? Este sitio especializado en energía. Bueno, le dijimos a la gente que le íbamos a traer y vamos a hablar un poco del precio de las garrafas, de GNL, bueno, toda esta situación que en las puertas del invierno obviamente empiezan a tomar una atención distinta, porque vamos a saber cuánto vale el precio del gas, qué subsidios va a haber, bueno, toda esta situación que obviamente termina después afectando el bolsillo laburante, ¿no? Buen día, chicos. Hola. Hola, Martín. No te dije buen día, es feo, sí. Buen día, Martín. Buen día. Sí, vamos a hablar un poco del invierno. Si viene el invierno, si viene el frío, el consumo de gas aumenta, y hay 2 o 3 situaciones que afectan a la mayoría de los habitantes del país. Por un lado está el GNL, que vamos a necesitar para tener el gas necesario. Por otro lado están los subsidios, y por otro lado están las garrafas para una parte de la población que todavía no tiene acceso a la red de gas. Hay una parte más, que es un pedacito más pequeño, que son aquellos que no tienen ni siquiera garrafa de gas, que son los que hacen leña. Pero ahí no. Sí, estamos en otro mercado. Ahí estamos en otro mercado. Hay un tema con las garrafas de gas, que es que en 2025 el gobierno nacional decidió o permitió que se liberara el precio de la garrafa, que era un precio que estaba controlado por el Estado para asegurar que el suministro llegara más o menos a toda la población. Bueno, desde 2025 se liberó el precio y el precio subió. En enero de 2025 estábamos hablando de 10.000 pesos la recarga de la garrafa. Hoy comprar una garrafa debe valer 45.000 pesos, según los precios que me dieron en algunas distribuidoras de Neuquén. ¿Cuánto? 45.000 pesos. El envase, digamos. El envase. La botella. Pero, claro, pero lo que importa es la recarga, que es lo que vas a usar. Más o menos se calcula que se usan 2 garrafas por semana. ¿Me escuchaste lo que te decía? Sí. Yo compré el envase de 10 kilos. Sí. Yo compré hace más de un año y me salió casi 100.000 pesos. Claro. El envase, estamos hablando del envase. Si no tengo un envase de garrafa, que después obviamente es lo que voy a utilizar para cambiar. Claro, pero ese primer envase viene con una carga ya. Sí, ese sí. Pero ahí tenés 45 más. Claro. Por eso, 45, vacío. Vacío sale 45. Es más, mira, lo voy a buscar. No conseguís un envase de garrafa por 45 lucas, te aviso. Pero bueno, no importa, es anecdótico. Es lo que más o menos dice. Es lo que menos te importa, que vos te importa tener gas. Claro, porque una vez que vos ya tenés el envase, que se supone que lo tendrías del año anterior, en la recarga, más o menos se necesitan 2 garrafas de 10 kilos por semana en un consumo familiar habitual. Medio. Sí, Y solo para cocinar, ¿no? No, cocinarse, calefaccionarse y bañarse. La de 10 kilos es la más chica, o sea, es la que va dentro del hogar. Sí. Y después tenés las garrafas de 15 kilos, que es un poquito más grande, y el tubo, que es de 45 kilos, que ya va fuera del hogar, va como en un nicho. No son el mismo gas, o sea, las garrafas de 10 y 15 kilos es un gas que se llama butano, que sirve para el uso doméstico, pero cuando tenés varios artefactos utilizados al mismo momento, tienen menos presión, y el gas propano, que es la que tiene el tubo gigante, ese de 45, es más estable. La prestación del tubo grande es como si tuvieras red de gas. Sí, esos son los vendedores de... Sí, los vi. Mirá lo que vale por reventa una garrafa. Una red social. Sí, claro. Yo fui a un lugar oficial y me sacudieron también como... Claro. No, y ni hablar en los mercaditos de barrio. Sí. No, eso no te venden envases. Normalmente no te venden envases. Al no estar regulado el precio, porque fue desregulado, bueno, cada uno puede... Te piden lo que quieras. Igual es anecdótico, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Pero te quiero decir, hoy una persona que no tiene un envase, si tiene que ir al mercado, me metí en Marketplace, 140, 200, 180, 138, un envase de garrafa de 10 kilos. ¿Sí? Y no es algo que vos podés pedir por Mercado Libre, porque el costo del envío es alto, no, tal cual. Es un elemento grande y pesado. Tal cual. Bueno, más o menos en enero de 2025 la recarga de una garrafa de 10 kilos estaba en 10 lucas. En junio se fue a 25 y este año ya estamos hablando de 40.000 pesos cada recarga de 10 kilos. Vos necesitarías más o menos 2 por semana. 2 por semana son 80 por semana. 80 por semana, más o menos. Puede ser que necesites 3 o 4 por semana si sos una familia más grande, si tenés más artefactos. Y los subsidios que el gobierno
está dando a las garrafas de gas son de 9.000 pesos por garrafa en 2 garrafas por mes. Nada. O sea, nada, 18.000 pesos sería lo máximo a lo que podés aspirar, 19.000 porque es 18.900. 19.000 pesos es el subsidio al que podés aspirar por la garrafa, con un consumo que está por encima de los 80 ahora, en mayo, porque el precio puede seguir subiendo y de acuerdo a la demanda va a seguir subiendo. Claro, pero tenés 320.000 pesos mensuales, Sí. 8 por 4, 32, 320.000 pesos mensuales, restale 19.000 pesos. Un chiste. No es nada. Es un chiste. Sí. Y en caso de que vos uses el tubo de 45 kilos, bueno, el precio de la recarga ya se va a 90.000 pesos. También un tubo tiene un rendimiento mucho más prolongado en el tiempo, vas a necesitar uno por semana y poquito más. Pero bueno, igual seguimos hablando de un gasto de 200.000 pesos por mes para una familia tipo, con un subsidio que llega a 18.000 pesos. O sea, Y esto es solamente uso doméstico. ¿Qué otro tipo de usos tiene este tipo de garrafas? no, hay algún tipo de uso industrial para la garrafa, pero bueno, ya ahí entras en otro mercado porque la demanda de gas es mucho mayor. O sea, Claro. tienen otros sistemas. En el uso doméstico vos podés tener instalado, no sé, un horno y una anafe, un calefactor. Con y, una manguera y ya, no hace falta. sí, ni- y ponerle un termotanque, algo así, que es el uso doméstico que en invierno uno necesita. Claro. Recordemos que si bien en Neuquén la red de gas es amplia, no llega a todos lados todavía. Sí. Y hay muchas familias que necesitan del uso de la garrafa para calefaccionarse en invierno. En un invierno que va a ser frío, lógicamente, y que todavía no tenemos certezas de cuál va a ser el precio del gas. Porque la garrafa también depende en parte del precio del gas. Nosotros hoy estamos pagando un precio por un suministro de un servicio que en mayo subió un 4%, en general, digamos, subió entre un 2 y un 4% de acuerdo a la zona, y que en junio puede tener otro aumento y que cuando lleguen los buques de GNL que van a satisfacer la demanda, porque va a faltar, la demanda interna necesita todavía de importar gas, que es el GNL que se importa en buques. Bueno, cuando lleguen esos buques, ese precio también se va a transmitir a la tarifa. Y un tercer punto que hay es que hasta acá todos los usuarios de la Patagonia y de otras zonas del país estaban incluidos en el beneficio de la zona fría. Zona fría que aunque parezca que no, todo el mundo sabe más o menos de qué hablamos cuando hablamos de la zona fría, Sí, está bueno. que es un descuento del subsidio del 50% del valor de la tarifa de gas, en el caso de la Patagonia, para toda la Patagonia. Bueno, el gobierno nacional mandó un proyecto al Congreso de la Nación que hoy empieza a discutirse en sí. diputados para, primero, eliminar algunas zonas de la zona fría que fueron las que se agregaron en 2021, cuando se pasó de 950.000 beneficiarios a 4 millones. Pero mantiene la Patagonia, Malargüe y La Puna, que son las 3 zonas original del proyecto de zona fría. Sin embargo, lo que modifica... ¿Ese es el proyecto del 2002? Sí, ese es el proyecto del 2002. Sin embargo, lo que modifica el gobierno es el porcentaje de subsidio que se da. Hoy es el 50%, lo que dice la ley es que el Poder Ejecutivo Nacional va a poder disponer del porcentaje y definir cuál va a ser el porcentaje según la zona. Puede ser 0, 10, 15, 20 o lo que sea. Lo cual es una pérdida directa, porque hoy es el 50% de la tarifa, quiere decir que va a haber mucha gente, toda la población de la Patagonia, que no cuente con ese subsidio. ¿El gobierno nacional qué dice para justificar esto? Bueno, no tenemos los recursos económicos para poder mantener este tipo de subsidio. Sin embargo, la ley que ellos presentan, que es la que hoy entra en diputados, le condena, le perdona deuda a Edesur y a Edenor con Camesa. El gobierno habla de que son 450 millones de pesos lo que se necesita para mantener la zona fría. La deuda de Edesur y Edenor es de cerca de 1.000 millones de pesos. Por lo cual hay ahí un... Sí. digamos, no hay recursos para un lado, pero hay recursos para el otro. No se entiende tanto se el entiende criterio. tanto. Habrá que ver cómo votan los diputados neuquinos. Obviamente los 3 diputados de La Libertad Avanza Sí. ya se expresaron a favor Del proyecto. del proyecto. Pablo Todero se expresó en contra y hay que ver qué hace Karina Madureira. Es muy importante la zona fría porque
Estamos hablando del 50% del valor de la tarifa para toda la población. Vos decís que va a ser, o sea, hasta un punto había como un blindaje sobre la Patagonia, no tanto sobre la Puna, porque fue muy discutido el tema me acuerdo cuando surgió todo eso, pero sobre la Patagonia había un blindaje respecto a lo que era el subsidio, entendiendo lo que también es la zona fría, ¿no? ¿Vos decís que ese blindaje se pierde con esta ley? Sí. Sí, y que es muy probable que el subsidio, o sea, que desaparezca, por ejemplo, el tema de la zona fría, ¿o es demasiado conspirativo pensar así? No es demasiado conspirativo, me parece que es posible. Si vos mantenés la zona fría, pero el subsidio es del... no vamos a poner 0%, porque 0% no sería subsidio, vamos a poner 0,1% o 1%, y perdiste el 49%. Sí, por supuesto, claro. O sea, entonces la perdiste casi entera la zona fría, es un tema. Y ahí hay una cuestión que es que, si bien el gobierno dice, bueno, nosotros vamos a tratar de garantizar que todos los que necesiten el subsidio lo tengan, lo cierto es que hoy los subsidios están cada vez más segmentados a una parte de la población cada vez menor, y se está achicando la cantidad de beneficiarios de esos subsidios, y hay mucha gente que va a sentir ese impacto en la tarifa. No, claro, porque aparte de eso viene en caída los ingresos, los salarios cada vez peor, la inflación que sigue, poquito pero sigue cada vez. Entonces, sumando todo eso. Lo que pasa es que me parece que en la evaluación en esto hay que sumar todo también. Es decir, también cómo, para ser justos, ¿no?, y equilibrados, es cómo venía desde antes esta situación, porque recordemos que hubo un congelamiento de precios que también erosionaron a las empresas. Esto del subsidio que vos decís que le quieren eliminar, o ya se lo eliminaron en el 9 de SOR, o sea, el subsidio, perdón, no, que le condonaron las deudas. Digo, en esa situación, obviamente Argentina erosionó a las empresas. Las empresas después dijeron, che, seamos justos, devolveme algo, no sé, de esto, o sea, hoy que tenés un sinceramiento de la tarifa y toda esa historia, devolveme algo. Yo creo que va por ahí también el tema, digo, para ser justos en eso nada más. Después, digo, la zona sur, la zona fría, realmente no debería tocarse, no debería ser intangible, debería ser algo que realmente está blindado, porque claramente hay una diferencia enorme en las temperaturas y en los sistemas de calefaccionamiento que necesitamos en el sur, que lo que puede pasar en el centro norte del país. Esto es así de claro, ¿no? Así como nosotros subsidiamos, toda la Argentina subsidia otras cosas, ¿cómo no subsidiar la zona fría en este aspecto, ¿no? Bueno, la ley de zona fría establece que hay un 7,5% de toda la recaudación del país que se usa para poder subsidiar justamente las zonas frías del país. No sé si esa plata alcanza o no alcanza. Lo cierto es que si vos estás condonando deuda por 1.000 millones, justificando que hubo un congelamiento de tarifas, bueno, también te estás olvidando una parte de la población que va a necesitar no, seguro, pero gas. Bueno, vos erosionaste las empresas, o sea, el Estado tiene, claro. Y también hay un problema con la segmentación. Históricamente es muy difícil, o fue muy difícil para todos los gobiernos poder segmentar las tarifas y decir, che, ¿cómo llegamos? ¿A quién le damos cuál subsidio? Con la justicia. Claro, sí. Ha sido realmente muy difícil y después hay otro elemento también que se suma, pero esto es local, que acá el EPEN y no sé si Calfo o la municipalidad, uno de los dos, acompañan también con un subsidio, una cosa así, a aquellos vecinos que no tienen la red de gas, que no están conectados a la red de gas. Bueno, pero eso también es el momento que vive Neuquén, ¿no? Porque en otro momento hay otras provincias que no van a poder. Claro, por eso te digo, me parece que es muy local. Martín, hay una chica, Carolina, dice, ¿dónde puede recargar la garrafa? ¿Vos sabés? De memoria no, hay un montón de empresas que lo hacen. Antes no había una había una en el Parque Industrial. Sí, en el Parque Industrial. En el Parque Industrial y hay después un había depósito. otra en Saavedra y Ruta, pero no sé si sigue estando. La del Parque Industrial sigue estando. Sí. Y ahí vamos también a otra parte, ¿no? Parque Industrial. Yo te hago una pregunta. ¿Quién tiene movilidad? Claro, exacto. No, también se puede pedir a domicilio la recarga. Tiene un costo extra, obviamente, porque te llevan la garrafa a tu casa. Pero y después está esta cuestión. Como no tenés para ir a buscar, vas al mercadito.
que el mercadito te cobra lo que quiere, claro. Sí, ¿no? Después también tenés otro servicio más, que es el del camión garrafero de la provincia. Pero también hay una cuestión que todos los años de tiempos la vemos, que lo denuncian los vecinos, que están esperando desde las 8 de la mañana con 5 grados bajo cero y el camión llega a las 12 del mediodía con 10 garrafas. La urgencia, claro. de una persona que se quedó sin gas. A ver, porque la garrafa no te avisa, che, me quedé sin gas. Vos más o menos la tanteás, pero te quedaste sin gas, tenés que salir a comprar la garrafa enseguida. Sí, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener stock. Bueno, estamos hablando de un segmento bastante complejo, ¿no? Lo que dicen los oyentes es completamente desregulado el precio. De los precios que aparecen. Los precios que ahí. Tenés que ir hasta ahí. Acá hay una, nos dicen en Copahue y Bahía Blanca, que venden y recargan. Sí. Bueno, ahí hay un dato un poco más cerca, ¿no? Bueno, esa es parte de la realidad, obviamente, de la garrafa, pero bueno, el precio también hace de que a veces sea prohibitiva, ¿no? O sea, realmente hoy está en unos valores muy elevados. Muy elevados. Entiendo el sinceramiento, yo sé que hay gente que dirá, bueno, pero antes, siendo justos, por eso hice la aclaración que hice anteriormente, pero entiendo también que para una persona que tiene escasos recursos y que obviamente va a buscar la garrafa porque no tiene gas, porque estamos hablando de gente que tal vez vive acá nomás en Neuquén, en la zona periférica, ni hablar también en Plotier, en Centenario, en todos lados, pero digo, esa gente claramente hoy está pagando un costo elevado para lo que puede generar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? No quiero seguir con las malas noticias, pero el costo puede seguir subiendo si la tarifa de gas vuelve a subir en los próximos meses. En junio todavía no está anunciado el nuevo esquema de precios, pero puede que haya un nuevo ajuste en el gas y eso impacta nuevamente en el uso residencial de garrafas o de la red de gas. Hay un dato que lo busqué que no está, no sé si lo tenés vos, también con respecto al gas, que es la compra esta de GNL por parte de la República Argentina. Recordemos que GNL tiene una época donde se compra, ¿no? Que se compra anticipadamente, se compra en verano, bueno. Nosotros llegamos tarde a esas compras, entonces tuvimos que ir a una especie de remate para pagar lo que haya que pagar y ver decir, bueno, nos traemos 2 barquitos, 3 barquitos, lo que sean necesarios. Sí, son cerca de 20. Bueno, lo bueno es que tenemos el dinero. En algún momento en Argentina inclusive sospechó que no estaba la plata para traer barcos. Bueno, hoy tenemos por lo menos la guita para buscar los barcos, pero me gustaría saber a qué precio hemos pagado el GNL a nivel internacional, teniendo en cuenta que nosotros venimos hablando tanto de Vaca Muerta, de lo que puede generar Vaca Muerta. Obviamente se tiene que hacer la sobreinfraestructura que se tiene que hacer, pero digo, ese autoabastecimiento preciado a que queremos llegar, sobre todo con el tema gas, inclusive exportarlo, YPF habla de dividendos, bueno, sin mezclar todo, sin hacer una ensalada, pregunto, ¿a qué precio está comprando hoy Argentina el GNL? Bueno, la subasta de GNL para el invierno todavía no se hizo. Se hizo esta semana una subasta para empresas de GNL, en la cual primero hubo por un lado participación de empresas privadas, que es algo que el gobierno viene impulsando, había querido y había intentado privatizar la importación de GNL, pero sigue siendo en Arsa la empresa que termina comprando el GNL, y hay alguna polémica respecto del precio porque se habla de que se pagó bastante por encima del precio de mercado. Se hablaba de $4 el millón de BTU en ese segmento, se pagaron casi 5,5, entonces dicen, che, ¿por qué estamos pagando un poco más? Para el uso del invierno todavía no se hizo la subasta. Se habla,
de que por la guerra y por un montón de factores geopolíticos va a estar por encima de los $16 el millón de BTU, que por ahí es un número que no dice nada, pero lo que hay que entender es que es un 40% más que el invierno pasado. Ese es el porcentaje. O sea, vamos a comprar GNL a un precio que es casi elevado. que es casi el 40% más que el año pasado. Que está absolutamente en línea con lo que pasó en los últimos meses con la guerra en Medio Oriente y la suba del petróleo y del gas. Sí. Pero bueno, para el uso de residencial, ese 40% del GNL se va a traducir en gran parte a la tarifa, que si bien el gobierno viene diciendo vamos a prorratear el pago en 6 meses para, bueno, van a ser casi 8 facturas en las cuales vos vas a pagar, no digo un 40% más porque no sé cuánto se va a trasladar a la tarifa, pero sí un 20% más. Claro, bueno, eso es lo que hay que ver también, eso, ¿no? Cómo van a llegar las facturas, hay que ver cómo se traduce esos 14/16 dólares que puede llegar a valer el millón de BTU en una tarifa, ¿no? ¿Cuánto terminás pagando? Si esos 14/16 no son un poco más o un poco menos a la tarifa de hogar, ¿no? Y ni hablar de industria. No, la industria va a ser mucho más. Lo cierto es que si estamos hablando de precios 40% más que en 2025, bueno, estamos hablando de un salto en el servicio de gas. Bueno, así estamos, a las 8 de la mañana, mira cómo se nos pasó el tiempo. Bueno, Martín, gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Bueno, Martín Castro, periodista especializado en energía y CEO de vacamuerta.ar, lo pueden ver ahí los artículos, pueden ver todo lo que escribe Martín. Bueno,